Y les voy a pedir, si tiene su Biblia a mano, que la abra en el libro de Mateo. Mateo, y vamos a leer el capítulo 17 de Mateo. Y los que puedan, ¿verdad?, en reverencia a la palabra del Señor, vamos a ponerlo en pie para tener la palabra del Señor leída. Mateo capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 21. Mateo capítulo 17, desde el 14 hasta el 21. Leemos la palabra del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondiendo Jesús, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tengamos un tiempo de oración. Padre amado, queremos darte gracias porque has permitido, Padre mío, que lleguemos ante tu presencia en este lugar. Gracias por cada hermano, cada hermana que tú has traído a este lugar para alabarte. Gracias, Padre mío, por los himnos que hemos cantado para tu gloria, que nuestra hermana seleccionó. Padre, gracias que una vez más permite que niños estén presentes, Padre mío, y que tengamos maestros para sus clases y que los padres lo traigan. Gracias, Padre mío, por cada visita. Señor, te pedimos en esta hora que nos dirijas en el mensaje de hoy. Que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean de tu agrado, para tu gloria. Y Padre, que nosotros podamos ser edificados por tu palabra que es viva y eficaz. Te rogamos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Pues los que estaban aquí presentes la semana pasada, estábamos estudiando sobre la transfiguración de Jesús, un evento glorioso en el ministerio y la vida de Jesús. Pero ahora, después de la transfiguración, Jesús hace un milagro grandioso. Y este milagro lo encontramos en los evangelios sinópticos. Lucas, Marcos y Mateo nos dan una versión diferente de este evento en el cual Jesús sana a un muchacho que tenía un demonio. Y yo quiero, a manera de introducción, en forma un poco sumarizada, de resumen, yo quisiera explicar cómo Lucas, cómo Marcos y cómo Mateo explican este relato. Es bien interesante que Lucas, el médico, yo pensaba que él iba a tener una explicación detallada de este relato bíblico. Sin embargo, Lucas se concentra más, el enfoque de Lucas en este pasaje es más bien en la grandeza de Dios, la grandeza de Jesús,
su enfoque es esa grandeza y también la incredulidad de la gente. No habla mucho, no dice muchas cosas, omite cosas que Marcos y Mateo explican. Cuando llegamos al Evangelio de Marcos sobre este relato, Marcos habla con mucho detalle. Marcos es el que más habla de este relato sobre la curación, la sanidad de este muchacho. Él explica con lujos de detalles la situación del padre, la condición del muchacho, la fe del padre, porque realmente el enfoque de Marcos es en la fe del padre del niño, del muchacho. Y da detalles sobre eso. Y explica primeramente, dice Jesús, este es mi problema. Mi hijo tiene tal enfermedad, tal condición. Después trae al muchacho y el muchacho en ese momento le da los síntomas de esa enfermedad, de ese demonio. Y Jesucristo lo sana, pero le pregunta desde cuándo estaba este niño enfermo. Y después, en ese mismo pasaje de Marcos, viene la pregunta de los discípulos de por qué no habían ellos tenido la habilidad de curar a ese muchacho. Y Jesucristo le contesta con unas palabras que vamos a explicar sobre la oración y el ayuno. Pero es bien interesante que el enfoque de Marcos es más bien en el padre del muchacho. Inclusive hay una conversación muy interesante entre Jesús y el Padre. Hay un diálogo muy abierto y largo entre el Padre y Jesús. Y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es cuando Jesús le dice, bueno, tú crees, porque para el que cree todo es posible. Y el Padre le dice, bueno, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Unas frases que muchos cristianos lo hemos usado con frecuencia. Ahora, Mateo es diferente, y vamos a concentrarnos en Mateo en esta noche, porque el enfoque de Mateo es la fe en los discípulos básicamente. Ese es el enfoque que vamos a aprender en esta noche. Vamos a tratar de desglosar el pasaje. Hermanos, y es que Jesucristo está mirando la fe de los discípulos, quiere enseñarle a los discípulos sobre la fe. Y el enfoque es maravilloso. Vamos a hablar sobre eso. Así que vamos al pasaje que nos concierne hoy, Mateo 17. Y yo quiero que se den cuenta en varias cosas, comenzando desde el versículo 14, porque la primera parte nos habla de la compasión del padre, de la preocupación que tenía el padre por su hijo, en cierta forma de la desesperación que tenía el padre por su hijo. Eso lo vemos en el versículo 14, él se arrodilló y clamó, Señor, por favor, ten misericordia de mi hijo. Este era su único hijo, de acuerdo a Lucas, era su único hijo. Y su hijo tenía dos problemas, o sea que Jesucristo tiene que hacer dos milagros en uno. El primer problema es que estaba enfermo. Y la enfermedad, aquí nos dice, que, si ustedes ven el versículo 15, nos dice que este muchacho, mi hijo es lunático. Dice, ¿qué significa esto, lunático? ¿Qué es esto, lunático? Saben que en otras traducciones, y cuando vamos al original de la palabra lunático, es la palabra epilépticos. Y ustedes saben de dónde viene epilépticos, de epilepsia, ¿verdad? No sé si ustedes han conocido a una persona con epilepsia. Sí, es algo, ¿verdad?, muy común entre muchas. Yo recuerdo tener un vecino que tenía epilepsia
y le daban convulsiones y se caía. Entonces, básicamente lo que está diciendo Mateo es que su enfermedad es con una epilepsia. Pero hay una segunda cosa. No tan solo tiene una enfermedad este muchacho, pero tiene un demonio. Y cuando el demonio lo agarra, lo vuelve loco, básicamente. Imagínense. Tenía que sanar a este muchacho y había que sacar el demonio, una especie de exorcismo, básicamente, en este muchacho. Sin embargo, dice el Padre que lo llevó hacia los discípulos de Jesús y ellos no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada, no pudieron sanarlo. Es bien interesante que cuando en los tres evangelios mencionan este problema, que los discípulos no tenían la potestad o el poder o la habilidad de poder sanar a este muchacho. Y después de eso viene Jesús hablando realmente a la multitud, a la gente, le dice, bueno, pero, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Esta declaración se encuentra tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas y tiene que ver con la incredulidad de la gente, la incredulidad del pueblo, los fariseos que estaban allí. Vamos a hablar un poco más de los fariseos que estaban allí presentes, y Jesucristo está haciendo mención de la incredulidad de la generación, de cómo la generación no cree. El teólogo Matthew Henry, que es de siglos pasados, teólogo inglés, él decía que hay dos cosas en este pasaje bíblico. Lo primero es que Jesucristo está diciendo, bueno, ¿hasta cuándo yo voy a estar presente? O sea, la presencia. ¿Hasta cuándo yo voy a estar presente con esta gente incrédula? Pero también la paciencia. La segunda parte, ¿hasta cuándo es de soportar a esta gente incrédula? Bueno, pero viene la parte gloriosa del milagro de Jesucristo. El versículo 18 nos dice que Él reprendió el demonio y cuando salió del muchacho, este se quedó sano de aquella misma hora. Es bien interesante que yo le decía que Jesucristo tenía que hacer 2 milagros. Los discípulos no pudieron hacer ese milagro. Primero, sanar al muchacho y segundo, sacar al demonio. Algo interesante en este pasaje es que Mateo y Lucas usan la palabra demonio, pero Marcos usa la palabra un espíritu mudo y sordo. Mateo y Lucas nos dicen que Jesucristo reprendió al demonio, el demonio salió, el muchacho fue sanado, pero Marcos va con más detalles. Marcos dice exactamente las palabras que dijo Jesús para que ese espíritu inmundo saliese. Esta parte es bien interesante, mis hermanos, porque en nuestros días hay mucha lucha, especialmente con las enfermedades mentales, porque es una cosa, mis hermanos, que mucha gente no tiene ninguna conciencia. Hermanos, cuando una persona está enferma, por ejemplo, de cáncer, de enfermedades que uno puede ver, uno se preocupa tanto, pero a veces uno se olvida de las enfermedades mentales que tienen que ver, ¿verdad?, que no se pueden ver, y hay muchas personas que tienen esos problemas fuertes. Y aquí Jesucristo está haciendo las dos cosas, tratando con una enfermedad física, pero también con un problema de posesión de demonios. Está tratando con la mente de este muchacho también, pues necesitaba esa liberación. Y Jesucristo hace una obra maravillosa. Sana el muchacho. En Marcos nos dice que cuando el espíritu salió,
el muchacho cayó como muerto. Y Jesucristo no está muerto, lo levantó y el muchacho estaba ya en cabal, estaba completo. Eso es lo que hace Jesús. Y dice que desde aquella misma hora no tan solo salió el demonio, sino que sanó a este muchacho. La maravilla de Jesús. Me encanta eso porque el Señor trabaja con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo de una manera especial. Y esto es un ejemplo de eso. Ahora, la pregunta viene de parte de los discípulos. Y ellos dicen, pero ¿cómo es posible que nosotros no pudimos hacerlo? Qué vergüenza para ellos, ¿verdad? Qué vergüenza que no pudieron hacer esa obra de echarlo fuera, de echar ese espíritu fuera. Ellos están pensando más en exorcismo, llevar ese espíritu fuera, que eso es lo que ellos querían. Y de hecho, el Señor le dio una comisión de hacer algo como eso, que en su nombre iban a hacer tales cosas. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué no pudimos hacerlo? Fueron a Jesucristo aparte y le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros hacerlo? ¿Qué nos pasó? ¿Cuál fue nuestra falla? ¿Qué fue lo que pasó que no pudimos hacer esa obra que tú hiciste? Es bien interesante que Lucas no dice nada sobre esto. Marcos lo único que dice es, este género no sale sino con oración y ayuno, pero es Mateo que se dirige a la fe de los discípulos. El versículo 20, un versículo básico que vamos a explicar un poco, y nos dice, y Jesucristo le explica exactamente por qué ellos no pudieron hacer la obra. Escuchen una vez más este versículo. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Palabras que solamente le encontramos aquí en Mateo, en este relato, en el cual Jesucristo enfatiza la fe y por qué los discípulos no pudieron hacer ese maravilloso milagro que Jesucristo hizo. Por vuestra poca fe, ustedes no pudieron hacer este milagro. Es bien interesante, y vuelvo otra vez a citar al teólogo Matthew Henry, que él habla sobre la cualidad y la cantidad de fe. Lo que él explica que la cualidad tiene que ver con que la manera de poder utilizar la fe, y la cantidad, pues la dimensión de la fe, básicamente. Y aquí cuando nos habla Jesús, le está diciendo, si ustedes tuvieran una fe del tamaño, de la cantidad de un granito de mostaza o de un grano de mostaza, y yo quiero que ustedes visualicen el grano de mostaza. Ustedes saben, un grano de arroz es pequeñito, ¿verdad? Pues un grano de mostaza es menor, es más pequeño que un grano de arroz, es bien pequeño. Y Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, el problema es que la fe de ustedes es tan pequeña, no llega a la cantidad de un grano de mostaza. Imagínense, no llega a la cantidad de un grano de mostaza. Y es por esa razón es que ustedes no pudieron hacer ese milagro, esa obra. Hermanos, cuando yo me pongo a estudiar y analizar este pasaje bíblico, yo digo, ay Señor, pues cuánta fe, si los discípulos tenían una fe tan pequeña, ¿y cuánto nosotros? ¿Qué de nosotros, verdad? ¿Qué de nuestra fe? Los discípulos que estaban junto con Jesús, Jesús le dice, ustedes no pudieron hacerlo porque su fe era más pequeña que un granito de mostaza.
Pero si tuvieran una fe del tamaño de un granito de mostaza, de un grano de mostaza, entonces pudiesen ver las grandes maravillas. Mis hermanos, y cuando yo leo este pasaje bíblico, yo, Señor, wow, ¿quién podrá hacer tu obra? ¿Quién podrá ver tu gloria? Pero Jesucristo, en su gracia, nos indica que la fe, recuerdan que hablamos de la fe como algo en el capítulo 11 de Hebreos, como algo que la convicción de lo que se espera de lo que no se ve. Entonces nos habla de la fe en esa dimensión y nos habla de la fe, y yo la veo como una especie de comunión con el Señor. Cuando entramos en comunión con el Señor de una manera especial, pues nuestra fe aumenta. Uno de los problemas de los discípulos es que habían perdido esa comunión. Uno de los pasajes que me encanta es el libro de Juan, el capítulo 15, en el cual Jesucristo le dice a sus discípulos: sin mí no podéis hacer nada, pero si permanecieres en mí, entonces van a poder dar fruto. La comunión con el Señor pues nos lleva a tener esa fe con Él. No dependemos de nosotros, pero entonces comenzamos a depender de Dios para que Él haga la obra. Mientras más estamos en comunión, como explicamos la semana pasada en Jesucristo el episodio de la transfiguración, más aumentamos en una relación con Él, más creemos y más nosotros dependemos en Él y no en nosotros. Y la fe, como nos dice las Escrituras, viene por el oír de la palabra de Dios. Y es bien interesante aquí que los Jesucristo dicen: el problema es que ustedes no están permaneciendo en mí, ustedes no están en esa comunión. Y de hecho, ¿verdad?, cuando no lo estamos, entonces perdemos esa oportunidad de ver una fe viva. Es bien interesante que después de la fe, que es la razón por la cual no pudieron ellos hacer el milagro, después nos habla de la condición, versículo 21. Y Jesús le dice a sus discípulos: es que este género no sale sino con oración y con ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno, a una condición especial para uno ver, entrar en esa comunión con el Señor. Y la primera parte de esa condición es la oración, hablar con Dios. La hermana leyó el capítulo 6 de Mateo, donde encontramos la oración del Padre Nuestro, la importancia de entrar en esa comunión con el Señor a través de la oración, esa comunicación, porque eso es la oración, una comunicación con Dios de una manera personal, como si estuviese hablando con su cónyuge, con su amigo, con su hermano, una comunión especial, una comunicación con el Señor. Este género no sale sino con esa comunicación con el Señor, con esa entrega a dialogar con el Señor de manera íntima. Eso es básicamente la oración. Pero algo más nos dice. La segunda condición tiene que ver con el ayuno. Y cuando estudiamos el ayuno en diferentes partes de la Biblia, ustedes ven que en el pueblo de Israel se hacían varios ayunos. Y recuerdan en el libro de Ruth, ese tiempo de liberación. Es bien interesante que se celebra el Purim, creo que fue ayer, la fiesta de los judíos. Y una de las cosas que ellos hacían, que hizo Ruth, fue ayunar. Normalmente es dejar de comer para entrar en una relación con el Señor. Esa es la idea del ayuno. No tan solo dejar de comer, pero también de que tiene que hacer una relación con el Señor. Muchas personas ayunan y no saben lo que eso significa. No es tan solo dejar de comer, porque cualquiera puede dejar de comer. Por ejemplo, cuando el médico te indica que no puedes comer porque necesitas análisis, entonces tú puedes dejar. Pero el ayuno
de la Biblia, lo que lo que yo siempre digo es como te sacrificas un placer o una necesidad de comida para entrar en una relación con el Señor. Eso es básicamente la idea del ayuno. Entrar en esa relación con el Señor, sacrificando un placer temporal para cambiarlo por más devoción al Señor. Esa es la idea que se hacían los ayunos en los tiempos del Antiguo Testamento. Así que vemos la razón y vemos la condición de por qué los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Ahora, cuando nosotros analizamos nuestras vidas, y yo quiero que nosotros apliquemos esto a nosotros como cristianos, una de las cosas que muchos de nosotros batalla es esa fe en el Señor. El padre del muchacho en el libro de Marcos batalló con ese asunto de la fe, y Jesucristo le preguntó, bueno, ¿es que tú crees? Y él le contestó, Señor, sí yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Y yo digo esto, mis hermanos, porque muy a menudo una de las cosas que nosotros dejamos de orar, dejamos de hacer, es pedirle al Señor ayuda en nuestra incredulidad. Y yo pienso que los discípulos también, hermanos, ellos llegaron y le preguntaron al Señor, ¿pero por qué? Y el Señor le contestó con el asunto de la fe. El asunto de la fe. Hermanos, como el padre del muchacho, necesitamos nosotros también decir al Señor lo mismo. Señor, yo creo, pero yo te pido que me ayudes en mi incredulidad. Que me ayudes, Padre Santo, cuando tengo dudas. Hermanos, a cada momento usted va a ver que va a venir en sus pensamientos dudas sobre la fidelidad, sobre el amor de Jesucristo para con usted. Usted va a estar batallando con diferentes cosas. Usted tiene que decir como el Padre dijo en Marcos, Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando uno va sincero al Señor, hermanos, y batallamos a diario con nuestra fe, pero el Señor nos ayuda, el Señor nos dirige. Y como ustedes pueden ver, los discípulos estaban confiando en ellos mismos, no pudieron hacer nada por su propia, por depender de ellos mismos. Pero ese hombre humildemente dijo, bueno, yo batallo con mi fe. Y nosotros también debemos decir lo mismo, Señor, hay momentos que yo batallo. Señor, las cosas no están como deberían de ser. Señor, mira, yo no sé qué hacer, pero Padre, yo te pido que en ese momento de fe tan baja que tú me ayudes en mi incredulidad, que tú me ayudes, que tú me dirijas. Y mire, como tanto Mateo y Marcos terminan con el tiempo de oración y ayuno, el tiempo de comunicación con el Señor, el tiempo de comunión, de diálogo, de sacrificio, de búsqueda. Y hermanos, el Señor quiere que nosotros como iglesia nos humillemos delante de Él, nos entreguemos, como nos dice las Escrituras, 2 de Crónicas 7:14, que si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se apartaran del mal, entonces Él oirá de los cielos, sanará la tierra. Pero aquí está, mi hermano, que el Señor nos aumente la fe, que nosotros podamos dedicar tiempo en oración y ayuno, que le podamos decir al Señor cómo nos sentimos, lo que somos cuando estamos cargados y abatidos, cuando estamos desesperados, como estaba el Padre. Mire la compasión del Padre, está desesperado, y lo que quiere el Señor es que le digamos al Señor, mira, yo estoy desesperado, necesito tu ayuda.
para que el Señor no tan solo traiga sanidad, para traiga también liberación para nuestras vidas. Hermanos, que el Señor nos ayude, en nuestra fe, que esa fe, si es más pequeña que ese grano de mostaza, que el Señor nos pueda ayudar a aumentar, a confiar en Él, que a través de la oración a Él, de esa comunicación, de esa comunión, podamos nosotros depender de Él y ver su gloria, ver su gracia y poder hacer lo que Él nos manda hacer, porque solamente Él nos puede ayudar, nos puede aumentar nuestra fe. Y por eso, mis hermanos, que vamos a decirle a Cristo todas las cosas, vamos a entregarnos a Él, vamos a pedirle al Señor que en su gracia nuestra fe sea aumentada y que podamos pasar tiempo en oración, tiempo en búsqueda, en ayuno, para acercarnos más a Él y ver su gloria. Oremos. Padre amado, cuánto te alabamos y te agradecemos. Cómo tú nos hablas, Padre Santo, cómo hablaste a los discípulos, enseñándole la razón de su inhabilidad. Nosotros también, Padre mío, cuando examinamos nuestras vidas nos damos cuenta que nuestra fe es menor que un grano de mostaza. Pero en tu gracia, Padre mío, te pedimos que nos ayudes este tiempo que estamos teniendo de oración y de ayuno, Padre mío, que podamos acercarnos a ti. Oh Padre, te necesitamos. Así como ese Padre te suplicó por su Hijo, nosotros también queremos suplicar por aquellos, Padre mío, que están enfermos, no tan solo físicamente, pero también espiritualmente y poseídos por espíritus, Padre mío, y demonios. Guíanos, Padre mío, a decirte todo a ti, en el nombre de Jesús. Amén.